Primero tengo que poner a grabar. Ahora sí. Bueno, yo quería hablar un poco sobre el tema del diseño de personajes. Mi intención es como abrir un poco el panorama y que no nos quedemos encasillados en un solo estilo, que seguramente muchos estarán pensando en Disney o en Hanna-Barbera, que no está mal, pero tengan en cuenta que las posibilidades son infinitas y más en animación. Entonces yo armé un pequeño PowerPoint, también apuntando, digamos, a las posibilidades que tenemos nosotros, sobre todo buscando bocetos y concepts de artistas conocidos, ya sean animadores, directores, y mostrar la bajada en papel. Sí, yo creo que no puse nada terminado, sino es todo la bajada en papel, la primera bajada de idea al papel, al trazo. Algunos pasos a tener en cuenta puede ser que el personaje tenga una variedad de formas. Una variedad de formas es concebir al personaje en formas geométricas, círculos, cuadrados, eso le da como mucho dinamismo. Yo sé que es una palabra que usan ustedes para las propuestas estéticas, pero acá sí funciona, que le dé mucho dinamismo al personaje de las diferentes formas. Eso también, yo estoy apuntando mucho acá a lo que sería la caricatura, el cartoon, porque creo que entra más en las posibilidades de todos nosotros. Eh, Quizás hay alguien que le gusta mucho el anime o figuras mucho más realistas, naturalistas, lo puede hacer tranquilamente, pero yo creo que el cartoon lo puede hacer desde el que nadie, el que nunca dibujó, hasta el, bueno, el más experimentado. Acá, por ejemplo, tengo un ejemplo, acá, por ejemplo, el de Mr. Magoo, que estábamos viendo recién un video de él. Acá pueden ver el tema de la proporción. Una proporción naturalista, realista, sería que la cabeza, lo que mide la cabeza, se repite 7 veces en todo el cuerpo para generar un cuerpo realista. Pero en animación eso puede no existir. En animación eso se exagera. Por ejemplo, acá la de Mr. Magoo, por ejemplo, son 3 veces. Su proporción es la cabeza 3 veces, nada más. Y como les digo, se lo concibe con formas geométricas. Son 3 círculos. Acá el del lado también, un círculo grande, un círculo chico. Es más o menos como lo que yo había explicado para crear el muñequito de recortes. A ver, ¿por qué concebirlo con formas geométricas? Porque esto hay que repetirlo. Yo creo que hay que memorizar el personaje. En un punto hay que memorizar mucho el personaje para cuando tengamos posiciones, a ver si tengo otro ejemplo, posiciones acá, como esta de costado, de frente, de Betty Boop, por ejemplo, nosotros que ya tenemos memorizada la forma, sabemos cómo va a ir, ya más o menos nos podemos imaginar cómo se va a dibujar. Otra cosa a tener en cuenta es esto de las escalas relativas. Por ejemplo, yo diseño este personaje, pero le quiero agregar un personaje secundario y quiero que sea más chiquito, entonces yo sé más o menos cuánto puede medir. Qué sé yo, por ejemplo, yo creo que Betty Boop puede medir, si fuera real, 1,50 m. Entonces yo ya sé que el payasito si quiero que sea más alto que ella, bueno, que mida 1,75 m, qué sé yo. Tener muy en cuenta eso. Y no solo con otros personajes, yo puedo poner a mi personaje en una situación que tiene que tomar un objeto, que tiene que entrar a algún lugar, y tener en cuenta eso, ¿no? Lo de las diferentes escalas relativas. Con el tema de las posiciones, a ver, con el tema del trazo y las posturas de un personaje, le genera una expresividad. Entonces, la posición de Bugs Bunny no es la misma que la de Porky y generan diferentes sentidos. La posición que tiene Bugs Bunny ahí es una posición como de, sí, de protagonista, puede ser un poquito egocéntrico, carismático, divertido, y se lo ve en esas posturas de él, con la boca abierta. En cambio, Porky con los bracitos atrás se ve más timidón, tiene la cabecita como apuntando al piso, pero con la mirada alta. Esas diferentes posturas generan ciertos sentidos y ya nos
aproximan a las características del personaje. Bien, acá voy a empezar a enumerar diferentes animadores, sí, artistas del dibujo, que cada uno tiene su búsqueda. Y acá se abre la puerta a una problemática, que es que todos tenemos diferentes estándares de lo que consideramos atractivo o bello. O sea, un personaje tiene que tener un atractivo fuerte, porque eso es lo que genera que el espectador lo quiera ver. Si yo hago un personaje aburrido, medio básico, y estoy hablando en todo el sentido, no solo en el dibujo, sino también en las características expresivas, ¿no? Si un personaje es muy vacío, no me genera mucha empatía. Yo creo que eso pasó un poco con la película de los emojis. Era la carita amarilla y más allá que la historia está pésima, también los personajes no aportaban mucho. Eh, entonces eso, se abre una problemática, es que todos tenemos diferentes estándares sobre lo atractivo. Entonces yo acá enumeré diferentes animadores con su búsqueda personal. Voy desde lo más antiguo hasta lo más actual para que vean todas las posibilidades, la inmensidad de este abanico. Tenemos animaciones, diseños de Tex Avery. Es un animador que lo que él tenía característico era que rompía con el naturalismo, el realismo de Disney, exageraba mucho, rompía con leyes físicas, y también esto que tenía muchas líneas curvas, usaba muchas líneas curvas, mucho arco, como decía el profe, este es otro, utilizaba muchos arcos, muy expresivos, me da la sensación como que todas las partes de los personajes están pellizcadas, usted tiene los ojos saltones, la cola saltones, los dedos, las patas, todo súper expresivo. Vamos a retomar Tex Avery en el TP4 seguramente. Sí, en el TP4 Tex Avery es un ejemplo fantástico para anticipación, por ejemplo. O sea, todos sus personajes sobreactúan cada gesto que van a hacer. Yo ahora, para este práctico, no esperamos tanto, simplemente se los estamos presentando. Sí, sí. Después tenemos a James Baxter, es un animador bastante actual, seguro no lo conocen de nombre, pero seguro que lo vieron. Es un animador legendario de Disney porque él le aporta mucha fluidez. Él trabajó en El Rey León, en La Bella y la Bestia, en toda esa época dorada, sigue trabajando ahora. Y bueno, en contraposición a lo que vimos anteriormente, él sí pretende ser naturalista, realista con los movimientos. Y él sí es full animation, él si tiene que poner 25 cuadros por segundo lo hace sin drama. Bien, acá ya nos vamos un poquito más a los 80-90. Genndy Tartakovsky es el creador del laboratorio de Dexter, Samurai Jack, y ahora está dirigiendo Hotel Transilvania. Él trae mucho de lo cartoon, digamos, el cartoon noventero a sus personajes, exagera. Ya acá empiezan a ver las líneas más angulosas, con más aristas, las proporciones incluso más, como que no le importa mucho. Él sí quiere enfatizar a través de esa desproporción o exageración la expresividad en los personajes. Este señor Butch Hartman es el creador de Los Padrinos Mágicos, Danny Phantom. También lo mismo, miren cómo exagera la cabeza. No le importa nada que la cabeza se repita 2 o 3 veces. La cabeza es mucho más grande que el cuerpo. Los ojos saltones, el pelo en punta. Se empiezan a ver como líneas más angulosas también. Y a mí me parece súper interesante esto, ver la bajada en papel, de una idea a papel. Y después vemos las series que vemos en la tele, en donde sea. Pero siempre empieza acá en el diseño de personaje. Y está bueno así dibujar diferentes expresiones, a ver si está triste, cómo se vería, el pelo, si se mueve la gorrita, cómo se movería. J.G. Quintel es el creador de, ¿cómo se llama? Un show más. Y lo que me parece interesante de él es que él elige un azulejo y un mapache, o sea, dos animales que a él le parecen divertidos, y los hace, los crea, los concibe antropomórficamente, o sea, los hace como personas. Básicamente en la serie los animales no saben que son animales, simplemente actúan como personas y tienen problemas como de jóvenes adultos.
Y me parece muy gracioso que el mapache, por ejemplo, cuando corre o camina, corre como un mapache, pero después para hablar se para. Como que toma esos gags, digamos, de animación y naturalismo. Pendleton Ward es el creador de Hora de Aventura, y lo que él tiene de interesante es que simplifica mucho sus diseños, los simplifica al punto de que parecen súper naif y infantiles, y encima le encanta, le potencia mucho con el tema de los colores, satura mucho los colores, queda muy psicodélico todas sus creaciones. Y bueno, lo interesante es que los personajes son súper marketineros, está muy apuntado al público infantil y lo Y logra. son hermosos los guiones. Son Deben hermosos los ver, guiones, sí, son hermosos los guiones, es maravillosa esa serie. sí, totalmente. Bueno, de acá, de esta serie, surgió una storyboardista que le fue muy bien, propuso grandes cambios en el guión de Hora de Aventura, y le dijeron si se animaba a presentar algún proyecto. Y de acá salió Rebecca Sugar, que es la creadora de Steven Universe, y lo interesante que tiene ella, bueno, estos son sus bocetos, lo interesante, más allá que me encantan sus dibujos, eh, lo que ella le pone a sus personajes es que en la serie sus personajes lloran, sufren, se emocionan, aprenden, van cambiando. Lo que eran en un principio no son al final de las temporadas. Le da una tridimensionalidad psicológica a sus personajes. Eso me parece buenísimo y que no se había visto tanto en lo que sería cartoon. Eh, Me parece genial eso. Bien, un argentino, Andy Muschietti, por ejemplo, bueno, acá soy consciente que esto no es un diseño de personaje para animación, esto es una película en live action, hizo dos, pero me pareció interesante mostrarlo porque aquellas personas que estén interesadas en hacer dirección de arte, la herramienta del dibujo está muy buena porque una bajada en papel ya anticipa, digamos, la búsqueda que se pretende. Estos son dibujos del director de Andy y, y con estos trazos, la verdad que no está en discusión si la película está buena o mala, pero es innegable que este diseño lo vimos en todos los Halloween desde el 2016, en todas las remeras, por todos lados. O sea, el diseño funcionó y muy bien. Incluso ya se hizo como un icono de la cultura pop este diseño, que no es poca cosa. Y bueno, ¿qué decir de este señor Tim Burton? También de estos personajes que puse acá, solo uno es de animación en stop motion, pero lo mismo, Tim Burton tiene eso, que ya desde el diseño ya propone una estética particular y una personalidad en cada uno de ellos, que creo la constante en Tim Burton es el misterio. ¿Sí? Los personajes terminan siendo interesantes, yo creo, por el misterio y a la vez por la inocencia que le pone a los personajes. Y también, eh, sí, todos estos son concepts. Jack que creo que es el más fiel, pero todos son concepts. Él trabaja mucho con acuarela, tinta. Bien, hasta ahí llegué con el Power. Entonces, esto es lo que yo quería proponer, la variedad de posibilidades que se pueden crear. Voy a detener esto. ¿Qué dice? Pero Pennywise tiene mucho de animación. Claro, claro, sí, totalmente. Ya llega un punto que las películas con demasiados efectos es un híbrido entre live action y animación. Por CGI, sí, 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 totalmente. Eso es lo que tengo hasta hoy de diseño de personajes, y la idea es tomar esto y volcarlo en los seminarios de dibujo. Sí, van a ser 2 encuentros nada más, así que los invito a que nos saquemos dudas y tiremos ideas ahí. Eh, Carmen, si ya no hay más para hablar de esto, podemos pasar directamente al otro. Agregar una cosa más, sobre todo remarcar una de lo que vos mencionabas al principio de las formas geométricas, que si te fijas en esa primera imagen que vos pusiste en el PowerPoint,
es muy interesante que prácticamente son siempre las mismas imágenes, o triángulos, o rectángulos, o círculos, que dependiendo de la zona en donde vos los pones, el personaje cambia de una forma u otra. Si hay un círculo, por ejemplo, se puede ver que hay triángulos, se utiliza en casi todos, pero por ejemplo tenés uno, en la segunda fila al final está el robot, que es, el triángulo está como invertido, entonces te da como una cosa de fortaleza del personaje. Lo mismo si está hecho como con círculos, digamos, como si fuese al estilo más adelante, si puedes poner en la 3, la diapositiva 3, Sí. tenés que el círculo más grande de este es Brutus, ¿no? Pluto, Sí, está arriba y te da, o sea, vos podés ver al personaje así sin detalles y uno ya sabe qué tipo de personaje es. En cambio, si tenés los círculos invertidos, el más chiquito abajo y el más grande abajo y el más chiquito arriba, te da un personaje más gordo, más pesado, más vago, y aún así podés no tener nada de detalle y darte cuenta más o menos de lo que es el personaje. Y eso se trabaja todo desde formas geométricas, básicamente. Entonces, eso está bueno, como que me parece que es una herramienta muy útil para trabajar personajes que son extremadamente sencillos y, y aún así muy expresivos. O sea, se puede Mira, contar mucho con eso. claro, algo importante que por ahí no lo enfaticé es esto de simplificar. Tal Eh, cual. no es que no crea que haya talento en el grupo ni nada, porque de hecho están demostrando que están trabajando muy bien, pero sí simplificar en animación. Eh, no cargar de tanto detalle, tantas cosas, porque es algo que se tiene que repetir en todo, en principio en el loop, pero después si en su historia, por necesidades narrativas, tienen que hacer que el personaje se agache, salte, gire, todo eso hay que dibujarlo. Y hay que tener una noción, digamos, de la geometría del personaje, pero en 3 dimensiones. Por eso es mejor simplificarlo y bueno, y después lo vamos complejizando. Por eso le puede agregar un gorrito, una capa, un bastoncito, como acá. Sí. Eh, eso. una cosa, fíjense el diseño del personaje ese que está al lado izquierdo del Bluto. Miren que tiene los brazos Perdón. diseñados muy parecidos al movimiento de Popeye. O sea que es como que describiendo, o sea, como que es tan ancho su pecho que cuando se mueve tiene que hacer una torzadura digamos, doblar su torso para poder caminar. Y eso, esta posición que ven ahí, la segunda, bueno, yo no puedo señalar porque no estoy compartiendo, pero el chiquitito ese que está caminando abajo del, señalarlo Bofer, que está con los brazos uno adelante y uno atrás, es como caminaba Popeye, o sea, que da la idea de grande, de mucha fuerza y de brazos que tan musculosos no los pueden ni bajar. Me hace acordar ese diseño. Y la cabeza chiquita también acompaña eso, ¿no? Puro músculo. Vieron que muchas veces se han dicho esos chistes, que el músculo, 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 termina comiendo la cabeza. También es lo que representa Es muy típico simbólicamente. la postura esa de sacando pecho, ¿no? Panita Ah, vos me macho. estabas hablando de Ese, este, exactamente ese. claro, Esa es la posición de Popeye cuando camina. claro. Ese. Bueno, listo. Por mi parte, digo. Sí, lo que decía Fer también, esos detalles que le pueden pensar en agregar después, como él decía, un bastón, un sombrero, una bufanda que vuela, pero son detalles que se pueden, digamos, que los pueden dibujar en el personaje al principio y animarlos después, que hayan animado la caminata. Me refiero a agregarle el dibujo. Bien, uniendo esto con lo que seguiría, les voy a mostrar. Eh, yo me hice un tablerito de cuarentena que simplemente tomé la mesita del teléfono de mi abuelo que tiene un vidrio y le puse un velador abajo y me puse a dibujar una caminata estándar. Básicamente yo quería que mi personaje tenga las piernas largas y unas hermosas Converse. Y lo de arriba fue tirar por tirar. Esto me sirve para calcar. Entonces hice la posición 1, la 9, que sería la espejada. Ven que acá tiene la pierna derecha por delante, acá la tiene, perdón, sí, sí, está bien, la pierna derecha para atrás y después para adelante, eso quiere decir.
y después dibujé el 5. En principio empecé con esos 3 y después lo escaneé. Y ese es mi registro de cuarentena también. Es un cartoncito con una perforadora de oficina, y acá es cuando se van a reír. Esas patitas son del cosito que viene en la pizza, que lo corté y lo pegué con silicona. Y fue como trompada. Una vez que tengan unas posiciones, por ejemplo esas, se escanea y vamos a Photoshop. Acá en Photoshop quería tirar unas herramientas para que tengan en cuenta, sobre todo el tema de separar figura de fondo. Hay miles de formas de quitar la figura del fondo, pero la problemática es que lo tienen que hacer 17 veces o más. Entonces busqué las formas más simples, igual voy a explicar algunas complejas y otras más simples, pero rápidas, en fin. Voy a explicar lo que yo hice, por ejemplo. Algo importante, si se ven cuadritos de fondo, significa que hay transparencia, ¿sí? Si yo ocultara esta capa, esto es transparencia pura. Esta es mi hoja escaneada. Entonces, yo lo primero que hago es recortar un poco el personaje para... Control X. Ah, perdón. Si acá en el cajón de capas tiene este simbolito, significa que es un objeto inteligente. Le dan clic en el nombre mejor, y ponen rasterizar capas. Eso le va a permitir ya editarlo sin problema. Control X, Control V corta, residuo se va y ya me queda esto. Es importante que le pongan nombre. Este era la 9. Yo acá estoy trabajando en una capa de 1920 por 1080, o sea, como si fuera la salida final. Acá por el costado izquierdo, la tercera herramienta, tienen herramienta de lazo poligonal y herramienta de lazo magnético. La herramienta de lazo lo que hace es, por ejemplo, yo le doy clic y sin soltar el clic tengo que ir como enlazando lo que yo quiero sacar, o sea, sería esto blanco. Pueden poner acá arriba, pueden apretar el botón suavizar, que eso va a suavizar los píxeles para que no quede tan dentado, tan escalonado. Aprietan suprimir y se desaparece. Y para que se vaya esta selección, esta línea punteada, voy a poner una capa de color, no, perdón, Control D. Voy a poner una capa de color por debajo para que se vea bien y no se vean la transparencia. Va de nuevo. Manteniendo pulsado el lazo sin soltar el clic, se va. Pero eso, exige mucho pulso. Suprimir y se va. Para sacar esta selección, Control D. De hecho, soy fan de la herramienta lazo poligonal. Para cambiar las herramientas, lo mantienen pulsado con el clic y lo cambian. El lazo poligonal lo que hace es, hago clic y se me hace un lazo. Hago otro clic, voy haciendo como un polígono, como lo dice la palabra. Voy haciendo un polígono. Y bueno, vuelvo al principio y aprieto suprimir y se va. De nuevo pueden apretar suavizar para que no quede tan pixelado. Control D y se va. Yo lo separé así. De ahí, otra forma mucho más fácil, pero tienen que tener en cuenta que los bordes tienen que ser bastante contrastantes, bastante gruesos, para que funcione, para que la herramienta lo tome. Sería acá en la goma de borrar, herramienta borrador, que se activa con la letra E, hay una que dice herramienta borrador mágico. Eso lo que hace es borrar el mismo color, o en este caso el blanco, y se va yendo.
Pero para que esto funcione, ustedes tienen que ser no súper, hiper prolijos en el dibujo, o sea, que no tenga borrones, tachones, que la línea sea... Y es más, me parece que la línea no debería ser a lápiz. Yo a este lo dibujé a lápiz y después le pasé lapicera negra por encima, justamente para poder hacer esto. Si no, no se podría. Y también, por ejemplo, acá, las líneas tienen que ser cerradas. Por ejemplo, acá quizás me da un error en esta parte del guante. O sea, espacio. En esta parte del guante, bueno, ahí no lo tomó. Pero, a ver, no sé dónde podría pasar esto, pero claro, si esta línea estuviera abierta, por ejemplo, la voy a pintar de blanco, pincel. Si esa línea estuviera así de abierta, yo pongo la goma de borrar y va a ocurrir esto. Por eso es conveniente siempre que las líneas estén cerradas. Una cosa que tienen estas herramientas también y que por ahí puede traer problemas y resulta que es una solución muy sencilla, es ver la tolerancia que tenés ahí arriba. Si la tienen muy alta, van a tener ese problema. Ah, Si la sí, tienen más baja, bueno, yo podría estar eso hay que estarlo trabajando, viendo cada tanto. A ver si lo tenés muy alto y terminas borrando todo. puede estar en 20, en 15. Bien. Este sería mi personaje más o menos recortadito. Tengan cuidado con estos píxeles residuales. Después estuve pensando en formas para pintar esto. Lo pueden pintar antes, o sea, analógicamente, o lo pueden pintar después digitalmente. Una forma que para mí es, no sé, es mi favorita, digamos, es, a ver, primero, tengan en cuenta la lógica de Photoshop que se trabaja en capas. O sea, esta es mi capa que yo le puse 9, o le podría haber puesto posición 9, y por debajo está la capa de color plano, que es para que no se vea la cuadrícula. Yo podría hacer una capa por encima del 9 y ponerle color, de nombre color. A esta capa la función que va a cumplir es ponerle color. Por ejemplo, yo quiero que mi extraterrestre sea medio verde, entonces lo voy a pintar. Yo estoy acá usando para pintar la herramienta pincel mezclador. La herramienta pincel sería como la más común, que también funcionaría, ¿eh? Acá arriba pueden manejar el tamaño y la dureza. La dureza para la izquierda se vería así, como muy difuminada. Por supuesto, control Z para sacar todo. Y si no, más duro, que sea un poquito más chico, se vería así. Bien, lo que yo quiero mostrarles es... Mira que se me tilda esto. Se me tilda porque estoy grabando, estoy haciendo todo. Ahí va. Lo que yo quiero mostrarles es cómo a través de los modos de fusión se podrían pintar muy fácilmente. Pincel mezclador, un verde, no me voy a complicar mucho. Yo simplemente voy a pintar, así a lo loco. Tengo que tener cuidado solamente acá en la parte de la otra parte de la ropa que quiero que sea otro color. En esta capa de color voy a apretar la tecla Alt y se me hace este i con esa flechita negra hacia abajo, que apunta hacia el 9. Hacen clic ahí y lo que hace es que la capa de color solo afecte a los píxeles de la capa 9. Es decir, a la transparencia no la va a afectar. Y ahora, para que se vea bien este color, acá en los modos de fusión donde dice normal, hacen clic y buscan multiplicar. Los modos de fusión es como la capa que está por arriba va a afectar a la de abajo.
y se pueden generar diferentes efectos depende mucho de la capa que esté arriba con la de abajo y cómo van a ir fusionándose. Pero lo ideal para esto es la multiplicar si es que abajo la capa es blanca y tiene píxeles. Y así se sigue dibujando, se sigue pintando, perdón. Por ejemplo, quiero que mis ojos sean blancos, esta parte, y después quiero que mi pupila sea más rosadita, y achicar un poco el tamaño, y así sucesivamente. Por ejemplo, si quiero darle más volumen, a ver, tomo este verde y busco algo más clarito para generar unos brillos, acá en esta parte. Y después quiero que tenga un poquito de sombras en ciertas partes, por ejemplo acá como si fueran unas ojeras, puede ser acá en esta parte de la nariz, en el cuello. Esto, o sea, es un plus, ¿no?, que estoy dando, no es necesario que tenga esto, pero lo pueden tener en cuenta. Una vez que tengan los colores, también podrían jugar con una herramienta que se llama, van a imagen, ajustes y tono saturación, o control U, aparece. Por ejemplo, ustedes dicen, no me convence ese tono de verde, entonces acá donde dice todos, van a los verdes y lo seleccionan. Acá Photoshop ya reconoce que por ahí anda este verde que yo elegí. Y empiezan a mover el tono. Empiezan a mover y, a ver, no, me gusta más el cian. Se lo puede saturar, se lo puede disminuir, igual con la luminosidad. Se puede ir jugando con eso, hasta encontrar lo que buscan. Otra forma mucho más simple, quizás menos controlada, sería con la herramienta esta, bote de pintura. Como la mayoría son de los 90, 80, 90, se acordarán de lo que era el Paint. También, en tolerancia que estén en 15 por ahí, y van volcando la pintura. Pero como les digo, menos controlado, quedan muchos píxeles que no se pintan. Si yo vuelco la pintura de nuevo, me come más píxeles. Pero es una opción rápida. Yo creo que si esto también, si tiene un trazo más prolijo, hecho a fibrón, por ejemplo, lo va a tomar sin mayores problemas. Para pintar, el personaje sería eso. Acá, por ejemplo, tengo las posiciones. Acá tengo un personaje que lo terminé de pintar, el 1. Me quedó más o menos así. Supongamos que no tengo nada de esto. Tengo el personaje pintado y supongamos que tengo las tres posiciones. Perdóname, Fer, Sí. faltan 3 minutos. Bien. Explico estas herramientas de las reglas y las líneas nada más, y después paso a la construcción de escenario. No, sí, pero no, claro, nos tenemos que volver a conectar. O sea, si te hace falta después en el otro, seguís con eso. Te avisa para que no se te corte justo la mitad, pero sí. Bueno, entonces voy a detener. Oh, bueno.